Kulutzili chihuey bonojel, utsipetik chupamlik patijonik, cojetaman, pacachabel. Okamisi retaman juba paruiri, ajnaoj. Hoy vamos a aprender un poquito acerca de los artistas y el tipo de arte que realizan. Estamos hablando en el contexto en el que las personas pueden desarrollar cosas a través de las manos y a través del arte que se les es regalado. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Quiero darles a conocer algunos objetos que nuestros artistas hacen diariamente desde la práctica o desde el enfoque que ellos le han dado. Por ejemplo, están los que hacen sombreros, que son los ajpawiaj, y el sombrero le decimos pawiaj. Estas personas tienen este don de hacer sombreros de diferentes tipos con diferentes materiales y que son creados a través del arte de ellos mismos. Está también las personas que hacen los ichinaj, que podemos decir la pulsera o los aretes o los collares. Son estas personas que realizan este trabajo. También hay personas que realizan en cachiquel le decimos ruishkin a los aretes. Por ejemplo, el arete que tengo ahora está hecho con hilo y también con mimbre. Entonces, las personas buscan cómo hacer sus objetos a través del arte, o también las pulseras, que es esta, por ejemplo, está hecha con café e hilo. Hay otras personas que se dedican a la alfarería y otro trabajo que ellos hacen está, por ejemplo, el shot, que le decimos al comal, o los ojoy, que también están hechos a base de barro. Tenemos también otro trabajo que es como la cestería, y en ello tenemos los chaquech. El chaquech son canastos que están hechos de alguna variedad de mimbre también, y que son objetos o que son parte de la naturaleza y que son extraídos de la naturaleza y luego que son armados por parte de estas personas. Hay otras personas también que se dedican a hacer zapatos o kaites y les decimos ajbanui shahab, y los shahab que conocemos, ¿verdad?, son los que ellos hacen y que realizan también a base de elementos naturales. Y un poquito más hablando acerca del arte, es que conocemos que en nuestro contexto los artistas nativos y el trabajo que hacen lo denominan como artesanía, y esta palabra hace como que rebaja la calidad y rebaja también el trabajo que ellos y ellas realizan. Pero tenemos que destacar que esto es arte porque es algo que es creado a través de la mente y de la creatividad de estas personas. Ahora quiero que conozcan un poco del trabajo que hace Camilo Chalí, que es un artista comalapense, y su trabajo es realizar pulseras, aretes y collares a base de minerales, que son piedras preciosas y que también tienen como que una conexión o nos ayudan a conectarnos con la madre tierra y con todo lo que nos rodea, porque hasta tienen efectos de protección para nosotros. Entonces vamos a conocer un poco acerca del trabajo que él hace. Acompáñenos. Rino Billin Camilo Kawok Chalituyuk. Rino Samajri Nimben Ichinaj, Rin Samajri Pechka Richingri Riashkin, Hari Bari no Samajri. Rino Samajbal Ninkusaj ori materiales son capis pakashlansi, Ninkusaj alajoj ruech takabej, cori obsidiana, con cuarzos, cristales, con amatistas, jade, coral, lapislázuli, bueno, jalajoj roechristaq apej nin samajij. Bien, pues en esta ocasión voy a hablar en español. Quiero hablar un poquito sobre el trabajo que realizan las piedras dentro de nuestro entorno.
Anteriormente era muy consciente que somos seres energéticos, y por ser seres energéticos, pues todo lo que habita a nuestro alrededor posee una energía. Entonces, podemos hablar que la obsidiana nos puede proteger contra envidias. Muchas veces la gente le cae mal que a uno le vaya bien, ¿verdad? Entonces, la obsidiana nos puede proteger contra esas envidias. El cuarzo cristal tiene la propiedad de irradiar ondas energéticas, y en estos tiempos pues se utiliza mucho la tecnología. Se ha comprobado científicamente que la tecnología está dañando las neuronas del ser humano. Pues tenemos, y sí que la naturaleza nos provee estos minerales, estos cuarzos cristales, como para disminuir el daño que toda la tecnología ocasiona a nuestro cerebro. El amatista, el cuarzo amatista, lo utilizan muchas personas para la meditación, para su conexión espiritual, bueno, más para la conciencia espiritual. Y el jade fue utilizada muy antiguamente por nuestros abuelos. Por el color que posee, utilizaron más el color verde. Hay color celeste, hay color lila, está el jade manzano, hay variedad de jades. Entonces el verde lo apreciaron bastante porque nos conecta mucho a la naturaleza, y la naturaleza nos inyecta mucha paz, mucha armonía al momento de estar dentro del bosque, ¿verdad? O dentro de la vegetación. Entonces el mismo trabajo realiza el jade, entre muchas otras formas de aportar de cada mineral, ¿verdad? Pero ahí sí que es lo poco que podemos hablar de estos minerales. Bueno, ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo engarzar un cuarzo cristal para poderlo portar como un dije, ¿verdad? Como anteriormente lo mencionaba, aporta mucho, nos apoya a equilibrar nuestras energías, y a la vez nos ayuda para que no nos afecte mucho, como lo mencionaba, las ondas energéticas de la tecnología. Entonces, el alambre que estoy utilizando es muy conocido como alambre de alpaca. Es un material que no oxida muy fácilmente, y también tiene un 20 o 25% de plata para que pueda moldearse. De lo contrario, el alambre o el metal es muy duro. Esta es una de las técnicas más sencillas que podemos encontrar dentro del trabajo de engarzado. De ahí vienen las otras técnicas, como el engarzado de martillado. Ya podemos martillar los metales con el yunque, y podemos también realizar otros aretes y otros trabajos más elaborados. Pero en esta ocasión vamos a hacer algo tan sencillo. Y así es como ha quedado el dije. Ya solo es de colocarle el hilo sintético por acá, y ya nos quedó el dije para poderlo portar y que realice su trabajo de protección con nosotros. También se me olvidaba mencionarles que podemos realizar aretes con distintas clases de plumas. Se le va cortando de este lado y ya va quedando el arete, depende de cómo el cliente lo vaya pidiendo. Y este es el arte que les traemos desde G-Shot. Espero les haya gustado y síganos acompañando en la transmisión de Casa Lúdica. Hola, Ri.